Les damos la más cordial bienvenida a esta emisión de su programa A Fondo, donde abordamos los temas de relevancia nacional desde el punto de vista de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Lo que buscamos es orientar, lo que buscamos es que usted conozca sobre los problemas de país y cómo usted puede llegar a ser parte de los que solventan. UTV presenta A Fondo. Desde hace un tiempo atrás hemos venido escuchando sobre un fenómeno llamado bullying, algo que, si bien es cierto, se sufre por menores de edad desde hace muchos años atrás, es ahora que viene a despertar interés y preocupación en los diferentes sectores. En el transcurso de este programa estaremos abordando los diferentes campos en los que se desarrolla este problema social y las formas como se presenta y afecta a niños, niñas, jóvenes e incluso adultos en escuelas, en el colegio, en la universidad y hasta en los centros de trabajo y el hogar. Para abordar este tema, hemos invitado a una experta que se ha dedicado en los últimos años a investigar qué es el bullying y de qué se trata, a quiénes afecta y todo lo que tiene relación con este problema. Nos referimos a la licenciada Patricia McKay. Ella es psicóloga y catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Licenciada, gracias por estar con nosotros. Un placer estar contigo, Franz, de nuevo. Así es. Cuéntenos, ¿qué es el bullying? Bueno, el bullying es una violencia de contexto, así la podemos tipificar, en la cual hay un abuso, una persecución, un ánimo peyorativo de someter, de anular y de excluir socialmente a un estudiante que está en una escuela o en un colegio. Esta violencia de contexto se da en el centro escolar, en las actividades extracurriculares, pero relacionadas con la escuela, o, por ejemplo, donde se encuentran socialmente los compañeros de la escuela. Es una violencia de lo peor, de las que tienen un impacto a largo plazo en el desarrollo de un ser humano, a tal grado que yo he tenido pacientes de 50 años, de 60 años, todavía sufriendo depresiones, baja autoestima, una falta de capacidad en la toma de decisiones o en la asertividad porque sufrieron bullying cuando estaban en la escuela. El bullying es una acción voluntaria, premeditada, que lleva el ánimo de dañar a otra persona de nuestra edad o que comparte el salón de clases o el espacio escolar. Pero no solamente es en la escuela, o sea, sí la escuela es como bien representativa en estos casos, pero no solamente en la escuela se da. No, se da en los colegios, se da incluso, por ejemplo, el equipo de béisbol, el de natación, el de básquetbol, el de fútbol, que practican pues fuera del horario escolar, pero se juntan personas que comparten en la escuela o en el colegio y siguen haciendo ese patrón de abuso, de exclusión, de denigrar o de hacer mal o de burlarse de la persona, que lo hacen igual en la escuela. O sea, es algo dentro de un contexto físico, pero también en áreas sociales relacionadas a aquel contexto anterior. Por ejemplo, se puede hacer bullying. Bueno, tiene el chico y dice, voy a ir a un concierto de un artista famoso. Y compra su boleto, invita a una amiga, a un amigo, y van a ir 3. Y de pronto, el bully, que es como el matón, el líder que hace que los demás ejerzan violencia sobre este chico, y le dice, si van yo no le vuelvo a hablar, o vas a tener problemas conmigo. Entonces agarran el teléfono, llaman al chico y le dicen, no, ya no vamos a ir, ¿verdad? Y entonces el chico queda con las entradas compradas, solo, excluido totalmente de la actividad, y si va, están todos juntos allá, y el chico por otra parte. O sea, es una cuestión de aniquilarlo socialmente, que no tenga movimiento, que no tenga éxito, ni tampoco integración en el ambiente social de las personas que normalmente comparten una generación, una misma edad. Y eso obviamente trae repercusiones emocionales catastróficas. Claro que sí. Imagínese que normalmente el adolescente es aquel jovencito que tiene una necesidad de interacción social, claro, más que el adulto, más que el niño de kinder.
Y en ese momento de su máxima necesidad evolutiva de interacción social, se le niega. Entonces comienza a sentir soledad, lipotimia, desesperanza, que él no va a pertenecer nunca a algún lado, se deprime y realizan intentos suicidas, Franz. Wow. Yo le puedo decir que más de la mitad de los niños, niñas y adolescentes que llegan a mi consultorio víctimas de bullying tienen en su historial un intento suicida. Así es. Vamos a poner la tenemos ahí unas diapositivas que nos ha proporcionado la licenciada McKay. Y bullying y ciberbullying. Cuéntenos la diferencia entre las dos. Bueno, el bullying es en físico, en presente, en el contexto, en el espacio donde se comparte. Y el ciberbullying es usar la tecnología para abusar, acosar a la persona. Se utilizan las redes sociales, los mensajitos de texto, las aplicaciones de los teléfonos, por ejemplo, mensajes de WhatsApp, de Telegram, de Line, ¿verdad? Chats, crean blogs, páginas en Facebook, donde personas desde vecinos hasta el que está en Israel le pone cosas, insultos y asuntos peyorativos. Por ejemplo, le dicen, eres un gay, eres un hijo de tal, te voy a matar, espérate que ni vas a sentir de dónde te van a caer los balazos. No le vuelvas a hablar a fulana si querés seguir vivo, ¿verdad? Y entonces comienzan a decirle, sos una rata, ¿qué te crees, persona? No nos volvás a ver, sentate en otro lado. Y comienza y es sostenido en el tiempo, ¿verdad? Se lo mandan por mensaje de texto, se lo ponen en Facebook, abren cuentas a nombre de ellos, los filman en los baños, haciendo cosas bochornosas, lo truquean por ejemplo, con Photoshop o otro tipo de programa, y los ponen haciendo actividades que a ellos les genera, pues obviamente, sentirse denigrados, ¿verdad? O incómodos, y sobre todo, por ejemplo, les publican que hicieron cosas que ellos nunca han hecho, ¿verdad? Claro. Ah, te fuiste de vacaciones y te acostaste con 30 mujeres de la vida alegre, ¿qué crees? Que no lo sabemos, ¿va? Y le hacen, la persona se siente insultada, denigrada, acusada, o en el peor de los casos, que es muy común aquí en Honduras, hacen actos reñidos con la ley y culpabilizan a la persona que le hacen bullying. El bully, que es el término que se usa para el agresor, o el líder del conjunto de chicos que agreden a este niño o niña, hace esto, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente diapositiva que tenemos en relación a este tema del bullying. La diferencia entre agresividad y violencia, licenciada. Muy bien, la Valencia International University, que ha sido premiada por el Centro Reina Sofía, nos brinda conceptos actualizados en tema de violencia escolar. El bullying o acoso escolar es un tipo de violencia escolar. Y para poder diferenciar agresión, todos somos capaces. Es la parte de la reacción defensiva que tenemos como mamíferos, todos los seres humanos. Siento un mosquito, ¡pah! ¿Verdad? Entonces estoy teniendo una respuesta agresiva, ¿verdad? Pero no es una violencia. La violencia es un acto voluntario que lleva la intención desde el inicio de causarle daño a una persona. Y no solamente es un golpe, puede ser psicológica, puede ser incluso patrimonial. Por ejemplo, los niños se quejan mucho de que les agarran sus cuadernos, se los tiran en el inodoro, se los tiran en los patios, en los basureros, agarran su comida, le juntan tierra o se la roban y se la comen y lo dejan sin almuerzo. Esto es violencia patrimonial, que forma parte de este acoso escolar. O la psicológica, le ponen apodos espantosos, ¿verdad? Claro. Lo hostigan constantemente. Él está comiendo y le dice, si no te mueves ya sabes lo que te espera. Entonces el chico tiene que moverse, ¿verdad? Está en examen, le quitan el examen y la profesora lo penaliza y lo manda a la dirección, lo expulsa 3, 5, 8 días por una acción de estas y él no fue el culpable. Entonces tenemos la violencia. Quien hace esta violencia sabe que lo que está haciendo es para dañar al otro. Claro. En ningún momento es un accidente, ¿verdad? O una respuesta de agresividad de que viene y tú le tocas el hombro por atrás y la otra persona se asusta y tira un manotazo, que eso sería una agresividad. La violencia es intencional y con el ánimo de causarle daño.
Y es increíble pensar en niños de 9, 10, 14 años teniendo la intención de dañar a otro tal cual que se sienta a la par de ellos en el salón de clases. Licenciada, pero ¿de dónde viene la actitud del agresor? ¿Cómo nace ese? Porque seguro tiene algún historial esta otra persona que hace bullying. Es bastante interesante. Antes se creía que teníamos un solo perfil del bully. Ahora resulta que es más difuso y más difícil identificar al bully. Normalmente decíamos, es alguien con una conducta oposicionista. Normalmente se niega y hace su propia voluntad. Es alguien bastante privilegiado, acostumbrado a llamar la atención. Aunque sea en una escuela pública, en un sector muy pobre, de alguna manera esta persona se distingue y cuando ve amenazado que otro le robe la atención, entra en acción a hacer bullying. La envidia, mamá. Envidian, por ejemplo, los buenos alumnos, es increíble. Son una población altamente violentada con bullying. También problemas en su hogar, puede ser, y los expresa haciéndole daño a otra persona. Por supuesto, la cultura hondureña es violenta. Es violenta. A la gente no le gusta escucharlo, pero sí somos violentos. Ejercemos violencia todo el tiempo. Los niños no aprenden de discurso, aprenden de ejemplo. Exacto. Nos ven a nosotros los adultos hacer violencia. Ven la tele, ven violencia. Ven el periódico, ven violencia. Los videojuegos. Los videojuegos. Los padres no pueden decir, ¡quita! ¿Verdad? Sí, y le dicen la mala palabra, ¿verdad? Cuando él va a la escuela, reproduce esas mismas palabras soeces en sus compañeros. Normalmente tienen hermanos mayores también que ejercen cierta presión, cierta violencia sobre ellos, en una cadena vertical de poder, que es el sistema vertical al que estamos acostumbrados a funcionar. Pero la verdad es, Franz, que la violencia, para que alguien la sufra o para que alguien la realice, a veces no necesita una causa muy bien identificada. Sí. Nadie tiene que tener nada para que otro venga y lo violente, ¿verdad? No hay una causa que digan, porque tú eres así, entonces yo te violento. Porque este niño es así, entonces él sufre bullying, ¿verdad? Sino que hay un punto del líder social, ¿verdad? Porque normalmente son líderes sociales en los salones, en que él se siente amenazado, ¿verdad? O necesita, para sentirse bien, hacer mal a otra persona. Claro. Y el ambiente escolar legitima esto. Una de mis estadísticas, que son de las cosas más duras, ¿verdad? Fíjese que el 35% de los niños y adolescentes que me refieren a haber sufrido bullying ponen la queja a las autoridades escolares. El 4% refiere una respuesta positiva y de interés de las autoridades del centro escolar por resolver el problema. Wow. De 100 niños, solo 35 ponen la queja. Y de esos 35 que ponen la queja, solo 4 son escuchados. ¿Y en el caso de los padres? Y en el caso de los padres, los chicos le dan a los padres menor información. El 11% de los que dicen que han sufrido bullying lo comentan a sus padres. Wow. Y por eso este programa es tan importante, Franz. Sí. Imagínense, ¿qué le estamos diciendo? Que de 100 chicos y chicas que sufren bullying, si acaso 12 le dicen a sus padres lo que está pasando. Lo que está pasando. ¿Y de esos, solo 2? Solo 2%. Sus padres no dicen que es la primera reacción, una exageración, o que se calme, que todos pasamos por eso. Exacto. Sino que desde la primera vez que el hijo dice, ya no soporto que me estén molestando, inmediatamente pusieron atención a resolver el problema. Eso es interesante. Sí. Muy interesante, porque es probable que si más niños tuvieran la confianza, porque ahí parece que hubiese falta de confianza con el padre, le dijeran al padre, tal vez se pondría más atención en este tema. Sí, la mayoría de ellos, cuando le digo, ¿por qué no le dijiste a tus padres? Me dicen los chicos, porque yo escucho la historia, por ejemplo, de mi papá, que dice que en la escuela tenía que darse piñazos con alguien todos los días, ¿verdad? Y que eso es normal, y que él se defendía, y que si yo no me defiendo, además, perdonando la expresión, de la cachimbeada que me dieron en la escuela, me van a dar otra en la casa. Exacto. Entonces me dice, ante eso, ellos se quedan callados, ¿no? Así es.
quiero decirles a nuestros televidentes que tenemos un caso acá, gracias a la licenciada McKay, en el cual vamos a conocer un poco más, vamos a tener ese ejemplo, y no lo hacemos con otra intención, sino el de orientar, el de que usted como padre puede estar pendiente de ese caso de su hijo, ya sea que le esté ocurriendo o no, ya sea para solventar el problema o para prevenirlo, porque también hay que trabajar en ese aspecto. Estamos hablando de bullying, es el tema que estamos abordando a fondo en esta ocasión. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros en su programa A Fondo. Estamos abordando el tema bullying, este tema que seguro muchos de ustedes ya han escuchado de él, algunos pues no han querido reparar mucho al respecto. Sin embargo, es tiempo de que cada padre de familia, cada hermano, cada familiar pues esté pendiente de lo que ocurre con los niños, sobre todo en las escuelas, en los colegios e incluso en las universidades, en los hogares y hasta en los lugares de trabajo. Vamos, como les había dicho al principio, tenemos un caso, tenemos a un joven que pues ha sido víctima de esta situación en su escuela, en el lugar pues donde él asistía. Te agradezco mucho que nos acompañes y que también quieras darnos a conocer lo que te ha ocurrido. Cuéntanos exactamente qué fue lo que te ocurría y cuánto tiempo pasaste en esta situación. Bueno, pues esto comenzó hace 2 años. A mí me molestaban en el colegio, también me molestaban por las redes sociales, más en las redes sociales. En los colegios a veces podrían haber exclusiones o en los recreos podrían molestar, insultos, hacían rumores, tal vez inventaban una cosa y hacían rumores. En las redes sociales creaban perfiles falsos míos y digamos me robaban mis fotos y cosas así y después publicaban cosas como que yo las estaba diciendo. Ya sea, yo soy un Sí, entendemos. Ajá. entonces,
Esto yo siempre lo mantuve oculto, nunca le dije a nadie. Em, Hace poco eh, se quisieron pasar, o sea, me querían agarrar a golpes. Estaba yo tranquilo, estaba preparándome para un examen, me fueron a amenazar de que me querían agarrar. Entonces decidí tomar cartas en el asunto porque no quería que me pegaran un buen golpe. Entonces decidí hablar con la encargada, lo cual tomó cartas en el asunto y resolvió el problema. ¿Tus papás cuándo se dieron cuenta? Mi papá se dieron cuenta, hace poco se dieron cuenta. Nunca les habías dicho nada. No, Durante esos 2 años pasaste sin... sin decirle nada a nadie. Ujú. Sí. Nunca antes te habían querido golpear. Empujones, pero de que ya cuando que me iban a agarrar ya golpes, no. Y en la escuela tampoco habías dicho nada a tu maestra o a tu maestro o a los encargados. Absolutamente nadie. ¿Y tus amigos, tus compañeros? Ellos sí lo sabían, obviamente. Sí, pero tampoco no es que no quisimos nada. Cuéntanos, ¿y quienes hacían esto son mayores que tú o no? Bueno, la verdad eran varios de diferentes secciones, grados, así que habían unos de 15, unos de 14, unos de 16, 17, que van de grados. De diferentes. Licenciada, o sea, es un caso bastante fuerte. Pues créame, Franz, que este es de los fuertes, pero hay más fuertes, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de él, llegó un momento en que le está haciendo examen y lo presionaban a que lo entregara rápido porque tenía que aguantarse la golpiza que le iban a dar 7, 8 personas, ¿verdad? Y lo venían intimidando y amenazando, insultando con palabras soeces, incluso lo tenían aislado socialmente, le habían reducido la cantidad de amistades, ¿verdad? Y créame que hay casos peores. Por ejemplo, hay escuelas de Honduras donde existe algo que se llama la toqueteada, que al que le van a hacer bullying antes de golpearlo, de patearlo, de sacarle sangre, lo meten al baño y un grupo de varones le toca todas las partes de su cuerpo. Entonces primero lo denigran, le humillan la masculinidad al chico y luego lo golpean. Entonces algunos se quedan en toqueteada y luego después de la toqueteada viene la golpiza. Y lo hacen no una vez que van aumentando, que ese es el problema del bullying. El tipo de violencia, la intensidad de la violencia es progresiva. Después de 2 meses se cansan de decirle tonto. Después le dicen imbécil. Después le dicen hijo de. Después le tiran el cuaderno. Después le roban la comida. Después le cortan el pelo con una tijera. Después le hacen una toqueteada. Y después lo mandan al hospital casi moribundo. O sea, que llega un momento que se aburren del estilo de violencia que le ejercen a los chicos. Y mire, voy a hablar de chicas. Porque en Honduras hay una particularidad que hay niñas bullying, ¿verdad? Y las niñas bullying hacen un tipo de bullying más cosmético, más de las redes sociales, más de la exclusión social, pero lo hacen y denigran y levantan chismes, y le abren páginas, esta es la zorra fulana de tal y le ponen la foto y le dicen que se acostó con tantos y es una chiquita de 13 años, ¿verdad? Que no ha iniciado una vida sexual, que probablemente no tiene ni menarquia, pero le han denigrado la moral. Y los niños ni la miran ni quieren ser novios de ella porque es el peor ser humano que hay. Entonces, mire, es una cosa tremenda. Estos chicos, mire, comienzan a bajar las notas. Claro. Comienzan a dejar de participar en clase. Antes eran dinámicos, activos, ahora totalmente como inertes, mudos, apáticos, dicen. Este niño, dice, no tiene interés. Este niño, ¿qué le pasa? Es un rebelde. Tiene una adolescencia difícil. Qué feo te ha agarrado la adolescencia. Imagínense. Entonces, violencia en la escuela. Y luego viene la recriminación de los padres. Y fíjese bien, no es que los chicos a veces no tengan una buena relación con los padres. Yo se lo puedo asegurar.
es tal cual como en cualquier tipo de violencia, que el miedo bloquea. El miedo te obnubila el pensamiento, te inhibe la toma de decisiones correctas. Llega un momento que estás sumido. Es como la señora que le golpean todos los días en su casa. Y todas las vecinas en son de crítica, en vez de apoyar, le dicen, sos una tonta, ¿cómo es que no te vas de tu casa? ¿Verdad? Y no pueden entender de por qué esta señora no se va. Y resulta que la señora es una víctima, está sumida en el terror, en el miedo, y no se va. Exactamente es el bullying, solo que es en la casa. Y en un momento que el grado de dominación, ¿verdad? Porque reducir a la impotencia a la persona, lo logran y tienen sometido a este niño, a esta niña, ¿verdad? Por mucho tiempo. Franz, mire, la amígdala, que es una estructura de nuestro sistema nervioso, se reduce cuando después de 4 o 5 meses nosotros recibimos violencia sostenida. La amígdala, esta estructura cerebral, nos permite a nosotros defendernos y dominar nuestras emociones más básicas. El miedo es una emoción básica. 2 años de bullying nos hacen incompetentes casi a nuestra amígdala para poder controlar las emociones básicas. No es porque los niños y las niñas no tengan buena relación con el padre, o que los niños y las niñas no tengan valor, o no quieran salir de la situación. Es sencillamente que la violencia genera enfermedad. Es una patología que afecta a todas las áreas del ser humano. Cuéntanos, ¿todos los días te ocurría lo mismo? Sí, casi todos. ¿Y qué pasaba después cuando llegabas a tu casa? ¿Qué pasaba? ¿Llorabas? No, depresión. ¿Depresión? Sí, llegaba momentos que me cortaba. ¿Las venas? No, solo así, me hacía rayones con vidrio, tijera, cuchillo, pensamientos suicidas también. ¿Y a qué altura decidiste contarle a tus papás? ¿O fue de la escuela que les contaron? No, sí, yo les mencioné, pero ellos querían ir a hablar al colegio, pero yo no accedí porque hay muchos casos en que en el colegio, no sé, porque he tenido amigos así, que digamos van a hablar, que resuelven y después las cosas mejor, en vez de resolverse empeoran. Entonces el miedo a hablar era porque empeorara las cosas. Entonces nunca quise decir nada y no dejé que, como mis papás hace poco supieron, no dejé que fueran a hablar al colegio. Cuéntanos algún caso que recordés, algún caso de esos, de los tantos que te ocurrieron en 2 años. Un caso. Sí, algún momento. Algún momento exacto que tus compañeros te agredían. Una vez a la salida del colegio me andaban buscando para molestarme y me querían tirar como en mi colegio hay una fuente, me querían tirar ahí. Entonces yo andaba escondiéndome. Pero no te encontraron. No, porque me fui corriendo al bus y cosas. Ya. ¿Y no tenías nadie que te defendiera? No. ¿Y tus amigos? ¿O eso te había orillado a no tener amistades? Sí tengo amistades, pero la verdad amigos no tengo. Generalmente me llevo con chicas. Por otra de las razones por las cuales me molestaban, porque decían que por llevarme con chicas ya me decían gay. Entonces cada vez como primero comenzaban con empujones, después comenzaron los insultos de las redes sociales, abrían páginas, hacían los perfiles falsos y ya después llegaron a los extremos de querer hacerme algo. De quererte hacer daño. ¿Y tus papás hoy qué dicen? ¿Han visto algún avance, algún progreso en ti ahora que estás con el licenciado? Sí, bastante. La verdad, jamás creí que hablar podría resolver los problemas, porque
de haber hecho eso antes, me hubiese evitado la fatiga de estar soportando esto por 2 años. Los problemas se resolvieron. Antes tenía miedo de caminar en el recreo, no quería salir ni nada debido a estos individuos. Entonces, ahora ya no, ahora ya puedo caminar tranquilo, sin saber que me van a ir a agredir o decirme algo. ¿Sigues en la misma escuela? Sí, ¿Y las personas que te molestaban, qué pasó con ellas? pues ahora como Ahí están. sí, siempre están ahí. Como el problema se resolvió, la encargada habló con ellos, los iban a expulsar, pero yo no quise. ¿Por qué no quisiste? Porque no sé, yo así soy, no soy así. Entonces hablé con ella y le dije, mire, yo solo quiero que me dejen de molestar, no los expulsen, solo que dejen de molestar y aquí que acabe todo. Ella estuvo de acuerdo al yo querer eso, y entonces ellos ya no me molestan ni me hacen nada al saber de que yo, de no ser por mí, ellos los hubieran expulsado del colegio. ¿Y los padres de estos jóvenes supieron algo? Sí, le hablaron a todos los papás de ellos y los castigaron, pero no los expulsaron ni los suspendieron. Licenciada, ¿qué efectos produce este tipo de agresiones, este tipo de problema? Bueno, baja autoestima, bajo rendimiento escolar, depresión. ¿Tú bajaste las notas? Bastante, me quedan 3 clases. 3 clases. Eso durante los dos años. No, es que como lo peor comenzó a principios de este año, entonces en el primer parcial me fue mal. Mal. ¿Ahora ya te has recuperado? Sí, ya me estoy recuperando de las notas. Como la encargada supo lo que es la situación, me dio la oportunidad de valerme el parcial por doble. Licenciada. Sí, pues mire, además de bajar el rendimiento escolar, la baja autoestima, depresión, trastornos de ansiedad, comienzan a tener enfermedades psicosomáticas, úlceras, dermatitis, asma. El niño comienza a enfermarse con una tremenda frecuencia y los padres no tienen ni idea de por qué. Comienzan a sentir rechazo por la actividad académica, de decir, yo no sirvo para estudiar, mamá, yo creo que mejor me deberías de poner a trabajar, yo ya no quiero ir a la escuela, ¿verdad? O mamá, ¿no ocupas un ayudante en el negocio? O papá, ¿verdad? Poneme en el Infop. O empiezan a evadir la situación de compartir espacio colectivo de educación con otros niños. Pasan meses y no llevan un chico a jugar a casa, ni piden permiso para salir con alguien al cine, ¿verdad? Comienzan a hacer una isla y su único refugio es su dormitorio. Esquivan a los padres para conversar porque tienen miedo de que se den cuenta de que tienen un morete, o de que si los ven tristes que les diga, ¿por qué estás triste? ¿Verdad? Y entonces evaden el contacto visual, evaden conversar, compartir los espacios comunes, como por ejemplo cenar juntos, Claro. salir el domingo a pasear, ¿verdad? Porque sienten miedo de que les descubran que algo malo les pasa y no hayan cómo comunicarlo. ¿Qué otras cosas les pasan? Mire, los efectos no es una depresión de 5 días. Yo tengo personas que han sido víctimas de bullying en la infancia y de pronto tienen 35 años y se deprimieron y nadie sabe por qué. Cuando comenzamos a investigar en la historia, resulta que aparecen todos los episodios de bullying. Yo he tenido hombres de 2 metros que pesan 250 libras, de 50 años, llorando porque todavía recuerdan cuando los metieron al baño y lo tocaron todo, ¿verdad? O cuando todavía recuerdan que lo amenazaron y le dijeron que iban a matarle a la mamá, ¿verdad? Y entonces de pronto, cuando todo está bien, cuando ya tienen éxito, cuando han resuelto la vida, el trauma sin resolver regresa al presente a seguir haciendo estragos. Así. Los que hacen bullying, señores, la broma de la cual ustedes se ríen 2 segundos afecta la vida por siempre de una persona. Entonces midan lo que van a hacer. Hay maneras de reír juntos en vez de reírse de alguien. Hay maneras de expresar
que no nos agrada a alguien, pero no es necesario violentarlo. La risa de ustedes de un día resulta que es el trauma de alguien para toda la vida, les arruina la vida. Por ejemplo, este hombre era un hombre guapo, elegante, grande, fuerte, súper tímido para acercarse a las mujeres, ¿verdad? Con una gran vergüenza, porque esa experiencia que él vivió le dejó como herencia sentirse menos hombre, claro, el resto de la vida. Entonces, por ejemplo, niñas que sufren bullying, ¿verdad? Crecen, ¿verdad? Desarrollan cuerpos hermosos, no hablan, no estudian, se creen incapaces, se creen feas toda la vida, con la autoestima botada, con un autoconcepto tan pobre de sí mismo, de que no pueden lograr cosas en la vida. Entonces imagínense usted la población productiva de Honduras sumida en la baja autoestima, creyendo que no pueden lograr cosas por violencia escolar. El impacto de la violencia no es en el instante, la violencia tiene efectos a lo largo de la vida y en cada etapa evolutiva. Así es. Solo déjeme hacer una nueva pausa. Estamos hablando del tema bullying. Al retornar vamos a continuar conversando con la licenciada Macay y también con este joven que ha sido víctima de esta situación. Ya regresamos. Hay gente que esclaviza y destruye la vida de muchas personas. Son redes que las sacan de sus pueblos y sus barrios con promesas de una vida mejor. Promesas que nunca se cumplen y que se vuelven pesadillas. Despojadas de sus documentos y amenazadas de muerte, endeudadas y siempre vigiladas, las obligan a realizar todo tipo de trabajos en fincas, maquilas y barcos, incluyendo la mendicidad y la prostitución forzada. Pedro, Silvia o Natalia, a ellos no les importan sus nombres, pero a nosotros sí. Queremos que todas y todos sean libres. No más trata de personas. Como les hemos dicho desde el principio de este programa, estamos hablando del tema bullying y para eso tenemos invitados muy especiales con los cuales pues hemos podido profundizar en relación a este tema. Licenciada, quiero felicitarla porque usted ha sido de las personas, pocas personas, porque no he visto que muchas personas se dediquen a este tema de bullying. Y usted incluso se ha dedicado a hacer investigaciones, si no me equivoco, ha visitado escuelas, ha visitado colegios, ha hablado con niños, con padres de familia, con maestros, con directores escolares,
en relación a lo que está ocurriendo en algunas escuelas, en algunos colegios. Por ejemplo, tenemos datos acá que en esa investigación que alcanza, dicen algunas de estas expresiones, cerca del 61% de los escolares. O sea que casi el 62%, me decía al principio, el 62% de escolares están pasando por esta situación. En el último año. En el último año. O sea que 62 de cada 100 niños podrían estar sufriendo esto. Solo aquí en Tegucigalpa podríamos decirlo. Así es. La mayoría de ellos me describe que perfectamente pudieron haber pasado 3 semanas, un mes continuo, recibiendo algún tipo de violencia en el último año, ¿verdad? Claro. Y también casi el 93% de los participantes en la investigación creen que hay violencia en las escuelas, en los colegios de tipo psicológica, ciberacoso, exclusión social, física y patrimonial. Correctamente. Ellos están conscientes de que es una realidad y que se vive en medio del bullying, ¿verdad? Hay otras estadísticas, por ejemplo, que el 35% de estos chicos que han sufrido, que ellos consideran que son víctimas de acoso escolar, acuden primero a las autoridades de la escuela y no a los padres. Que ese fue ¿verdad? tu caso. Tú acudiste a la gente de la escuela. Sí. ¿Y la gente de la escuela conversó con tus papás o tú hablaste con tus papás? Yo hablé con mis papás. ¿Y cómo fue ese momento? ¿Cómo hiciste para acercarte a tu papá, a tu mamá y contarles lo que estaba ocurriendo? No, solo les dije que en el colegio tenía problemas, que me estaban molestando y que necesitaba ayuda. Ya tiempo les estaba pidiendo una psicóloga, pero no les decía el motivo. Yo les decía, quiero un psicólogo. Y ellos me decían por qué, yo no les quería decir. Yo solo les decía que me llevaran ante un psicólogo. ¿Y en tu casa te comportabas mal? ¿Tirabas cosas? ¿Te enojabas con facilidad? No. ¿O solamente te causabas daño tú solo? Solo me causaba daño y no quería hacer nada, no quería comer, no quería salir, nada. ¿Te encerrabas en tu cuarto? Sí. ¿Y cuando te hacías daño, qué sentías? La verdad, para una persona que está así, siente más daño por lo que le están haciendo a cuando se está cortando. Eso era lo que sentías. Exacto. Que lo que te estabas haciendo no era nada en Comparado comparación. con cómo me molestaban. ¿Y has tenido contacto con estos jóvenes que antes te hacían daño? ¿O definitivamente No, nada, ya ni la mirada, nada. no eran compañeros de aula entonces? No, eran de otros grados. De otros grados. O sea, es bastante fuerte. Y hay que hacer notar también de que estos casos hay jóvenes que lo pasan toda la vida, ¿no? Y solos, Y solos, exacto. sufriendo en silencio, Pero mucho de eso es porque no hay confianza con el padre o con la madre. porque están sumidos en el terror, en el miedo, porque saben que la institución educativa no va a dar una respuesta. Y porque han observado casos reales en el mismo colegio, en la misma escuela, que cuando se habla empeora la situación para ellos. Entonces todavía el nivel de violencia, ¿verdad?, se vuelve virulento, intenso y más frecuente hacia ellos. Y en tu caso actuó la escuela, Sí, porque ahí terminaron el problema. sí, apenas hablé con la encargada, todo se resolvió. Cuéntame, ¿y conoces de otros compañeritos, amigos tuyos dentro de la escuela que estén pasando por la misma situación? Sí, tengo una compañera que ella está sufriendo por lo mismo, que la molestan en el colegio e incluso los familiares le dicen gorda, le dicen que es fea, le dicen que es lesbiana y cosas así. Que eso también, ¿no? El hecho de tener sus libritas de más, ahí existe esa situación, ese acoso. Claro, el bully tiene un esquema de la persona aceptada socialmente. Y cualquiera que se salga de ese esquema es susceptible de ser víctima de su violencia. ¿Y ella ya habló con sus papás o sigue sufriendo esa situación? Habló con los papás y los papás le dijeron que estaba loca. ¿Tú tenías ese temor que tus papás te dijeran algo así? ¿Que no te creyeran que lo que te estaba ocurriendo? No, No, solo tenía miedo que las cosas empeoraran. empeoraran. ¿En qué aspecto? Que te hicieran daño físico. Ujú.
Gracias a Dios no llegó hasta ese caso, ¿no? Entonces, hablar siempre mejora las cosas. Puede ser que por encima se vea que es más complicado, pero en realidad son las manotadas de ahogado que tira el dominador, el violentador, ¿verdad? Porque mira que la víctima se le escapa. Entonces no tienen que tener miedo, tienen que hablar a los padres, hablar a las escuelas. Y en las escuelas tienen que capacitarse para manejar adecuadamente lo que es el bullying. Estamos hablando de los personajes principales, pero muchos personajes se suman al ciclo de la violencia. Tenemos los personajes secundarios, los compañeros que ven el acoso y se quedan callados. O los compañeros que acompañan al bullying y se vuelven violentadores secundarios hacia el chico. La maestra, va el chico y le dice, maestra, ya no aguanto, me están molestando, maestra, me están molestando. ¿Qué molesta a usted? Usted siempre poniendo queja, usted siempre es una víctima. ¿Te parece María Magdalena? Me decía un niño que le decía, la maestra. ¿Eh? Y le dice, acomódese, si aquí a todo el mundo lo molestan, aguántese que lo molesten. ¿No? Entonces, ¿qué hace? Bueno, que usted es un frágil, un consentido, ¿verdad? Las palabras de los padres, por ejemplo, defiéndase, si todos hemos pasado por eso. Y los niños le dicen, papá, pero es que no es solamente eso, es que es algo más. Toda la vida ha existido eso de que los compañeros se pelean y que se molestan. Hágase un hombrecito, enfréntelo. A la niña, ay, qué llorona, no sea susceptible, es que usted la hemos consentido demasiado. Vamos a la escuela, adáptese. Y el niño sabe que va a un suplicio, a un tormento. Me imagino que sobre todo en las escuelas públicas donde el maestro casi no se interesa por el alumno. Muy equivocado, Franz. ¿De veras? Le digo que yo tengo pacientes de toda esfera social. Y hago también pues mi servicio humanitario con escuelas que usted no se puede imaginar. De aldeas que usted dice perdidas de Dios. De veras. En lugares remotos, rurales, en ciudades, en pacientes que tienen mucho dinero, escuela la más prestigiosa que usted se imagina. Yo he recibido un caso de bullying en el consultorio. Cuéntanos, cuando mirabas a estas personas que te hacían bullying, ¿qué sentías? Miedo. Pánico. Sí. ¿Los evitabas? ¿Te ibas por otro lado? Sí, tal vez me daba la vuelta. A veces tal vez los miraba comprando en cafetería, entonces mejor me iba y comía más al rato para evitar el contacto. ¿Y ellos en algún momento llegaban a buscarte o era encuentros accidentales? Eran encuentros accidentales. ¿Nunca llegaron a tu aula a buscarte o a molestarte? Solo el momento en que querían agredirme, que ya le mencioné. Solo en ese momento. Y eran como 9, creo. Triste, ¿no? Sí. Y saber que quienes nos están observando, su hijo puede estar pasando por esa situación. Si usted ve algo anormal en su hijo, no piense que es la adolescencia, como ya lo decíamos en el programa. Así es. Sino que puede ser que algo esté ocurriendo. Y yo creo que es tiempo de que como padre de familia ponga atención a las diferentes etapas de su hijo, a las diferentes reacciones de su hijo, porque puede estar siendo víctima de esta situación. Sí, normalmente imaginamos que el que hace bullying es mayor en edad. Yo he encontrado estadísticas hasta de 30 a 40%, vamos, en que el bully puede ser alguien que es menor de edad. El 58% de la gente que ejerce bullying, o sea, el bully, el agresor, es del sexo masculino, pero también tengo 32% que son niñas las que ejercen el bullying y un 10% que la víctima está tan confundida que no sabe quién es realmente el líder del grupo que le hace bullying y lo único que hace es que identifica el grupo que lo acosa y lo molesta diariamente en la escuela. Y tenemos que el 78% sufrió violencia física u observó violencia física. En un año escolar, en lo que dura un año escolar, así es. Y porque estas son estadísticas que la licenciada Macay ha ido recolectando. Del 2011 a la fecha. Del 2011 a la fecha en este estudio que les habíamos dicho antes. El 41% de los participantes reconoce ser agresor por lo menos unas 3 veces al año. Cuando estamos conversando sobre lo que es la violencia escolar y ellos comprenden el concepto de violencia escolar,
Entonces dicen, pucha, me dijo uno, yo he hecho bullying a alguien. Le digo, ¿cuántas? Y entonces viene la pregunta, ¿cuántas veces tú crees que le has hecho bullying a alguien? Mire, este porcentaje. El 41%. Que por lo menos 3 veces al año le ha hecho bullying a alguien. Y le ha puesto un apodo, le ha botado la merienda, lo ha golpeado, le ha perdido su tarea, lo ha insultado. Ok. Comencemos con las conclusiones porque estamos ya por cerrar este programa. Ha sido muy enriquecedor definitivamente conocer a profundidad más sobre el mismo y que yo creo que de ahora en adelante podemos llegar a tener un poco más de conciencia sobre esta situación. ¿Cuáles son sus consejos, licenciada? Y también quiero que nos mencione el Centro Reina Sofía, que es de los que han tomado algunos datos. Cuéntenos también al respecto. Muy bien, la doctora Isabel Iborra, la doctora Ángela Serrano, la doctora María Pilar Tormo Yurín y un staff amplio de investigadores de la Valencia International University, en la cual yo estudié mi segunda maestría en prevención e intervención psicológica de problemas de conducta en la escuela, fueron premiados por el Centro Reina Sofía como investigadores porque ellos hicieron este estudio valenciano sobre el bullying, que ha sido el referente para la mayoría de nosotros los científicos que estudiamos el tema de la violencia escolar. Muchos de los datos y las definiciones que están reformulando la teoría de la violencia, porque normalmente se conoce hasta el 2003, 2004, que son los conceptos de Dan Olbius, ¿verdad? Todos estos investigadores están aumentando la ciencia, poniendo conceptos, operacionalizaciones de variables, están realmente descubriendo cómo es que se hace la violencia en el contexto escolar. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son las dinámicas sociales? Están estudiando, por ejemplo, actualmente el tipo de patrón de crianza que produce un bully o que nos hace que nuestros hijos puedan ser más susceptibles de ser víctimas de bullying, ¿verdad? Están obteniendo los perfiles del bully, los perfiles de la víctima, ya no solo una caracterización como una línea base, que es la que pretendo algún día que alguien me apoye para sacar la línea base, toda una investigación nacional de bullying en los 18 departamentos. Ellos ya tienen este trabajo avanzado y son los científicos, como le digo, que le dieron la vuelta al mundo y que pusieron en la palestra pública este tremendo problema. Ellos están diseñando ahora campañas que otros países incluso están adoptando para la prevención del bullying. Honduras necesita una campaña nacional en contra del bullying. Necesita escuelas de padres, donde los padres sean capacitados para detectar estas cosas en sus hijos, para ayudar a prevenir el bullying. Los maestros de las escuelas y colegios, de las universidades, nosotros los profesionales del área de la salud, de la educación, de las leyes, de los medios de comunicación, necesitamos ser capacitados para que todos juntos hagamos un nudo y prevenir de que a nuestros hijos no nos suceda esto, que la juventud, que va a ser luego la población económicamente activa, la que va a sacar la cara por el país, tenga una salud mental estable, que se plantee al mundo como un individuo saludable y no como una persona víctima de violencia. Así es. ¿Qué le aconsejas tú a aquellos niños, a aquellos jóvenes que están pasando por lo que tú ya pasaste? Pues que la mejor manera de resolver esto es hablando, ¿verdad? Que aferrarse al miedo lo único que trae es tristeza y soledad. No cortarse, pueda que algunos se sientan mejor cortándose a veces, pero no es la solución adecuada. Que tampoco hay que estar faltando al colegio por estos individuos, porque la verdad yo faltaba bastante al colegio y me hacía pasar por enfermo para no ir al colegio. Entonces que no lo hagan, que busquen ayuda y que no están solos. Que hablen, que lo comenten con, como decía un mensaje en la televisión mexicana, coméntaselo a quien más confianza le tengas. Así es, hay que romper el silencio. Hay que romper el silencio. Hay que hablar, porque no todas las personas son indolentes al dolor de los demás. Los padres aman a sus hijos, van a hacer lo necesario para que dejen de ser violentados,
Puede ser que la primera reacción de tus padres o de tus maestros no sea la que tú esperas. Pero si tú insistes en el tema, van a ponerte atención. Y tú vas a ser el elemento clave para solucionar. A los padres, fíjense bien, a veces se puede resolver en las escuelas el problema. A veces no se puede. No forcen a sus hijos a quedarse en una institución donde el niño o la niña está siendo violentado, ¿verdad? Los niños con desesperación. Yo los he visto en el consultorio llorar. Me decía una niña, le he pedido, no te miento, más de 50 veces a mi madre que me cambie de escuela, que yo no quiero estar ahí, que es lo peor ir todos los días a esa escuela. Y ella insiste, yo soñé toda la vida en que tú te graduaras ahí, ¿verdad? Y ahí te vas a quedar. O presionan al hijo, pero no se mueven a investigar. Les doy un consejo, pidan permiso en las escuelas, de vez en cuando. Váyanse una vez al mes, observen una clase, observen un recreo, vean cómo la pasa su hijo en la escuela. Los niños tienen problemas. No es cierto, es un mito que los niños son felices y que no tienen problemas. Claro que los tienen. Viven inmersos en una sociedad llena de problemas. No están exentos de la cultura hondureña, viven en el mismo territorio, con las mismas personas y con los mismos problemas sociales de los demás. Claro que tienen problemas y de diversa naturaleza. Solo porque es pequeño no es sinónimo de felicidad. Pueden estar viviendo, por ejemplo, les cobran impuesto de guerra para pasar a las escuelas, les cobran dinero. ¿Te pasaba eso a ti? No. ¿Nunca te pidieron dinero? No. No, en la escuela no, pero en otros casos sí. ¿Y Les no piden te dinero. quitaban tus cosas? No, solo de vez en cuando me escondían la mochila o cosas así. Sí, definitivamente. Entonces mi reflexión es, hablen, comuniquen a sus padres, comuniquen a sus maestros. Nosotros como sociedad capacitémonos. Los psicólogos no son para locos, son para personas normales que tienen problemas. Somos apoyo, somos educación, somos formadores. No somos alguien con una inyección o alguien que le va a recetar una pila de medicamentos a sus hijos, que incluso si los necesitan no está mal que se los dé. Si usted le da úlcera, usted toma un antiácido. Pero si usted está mal psicológicamente, entonces tienen pena de tomarse un medicamento recetado por un médico. Claro, recetado por un médico. Entonces acudan, no dejen a sus hijos solos, regalen a su hijo la oportunidad de platicar con un profesional que se desahogue, que haga catarsis, que podamos resarcir, rehabilitar todo ese daño que una víctima de violencia ha sufrido. Así es. Muchísimas gracias, licenciada. Este programa no hubiese sido posible sin su ayuda definitivamente. Muchas gracias. No, de nada, Franz, gracias a usted, porque yo sé que este programa, un chico, una chica que sufre bullying, que lo vea y que abra la boca y que comience a deshacerse de este ambiente de miedo y de terror que vive, créame que logramos el objetivo, Franz. O un padre también que o llegue un a tener padre conciencia. que identifique, ¿verdad?, todas las conductas en su hijo o su hija. Así es, y a ti te lo agradezco también por tener el valor de contarnos lo que te ha ocurrido y que esperamos nunca más te vuelva a ocurrir. Un placer es haber ayudado y pues la meta de aquí es ayudar a las personas que sufren de esto. Excelente, te felicito por eso. A ustedes, gracias por habernos acompañado en esta emisión de A Fondo. Como ya lo decía la licenciada, la intención es de que ustedes conozcan más sobre este tema, que se concienticen un poco más y que vean e identifiquen en sus hijos reacciones que puedan estar afectándole o reacciones normales de un joven que está sufriendo bullying en cualquier instancia, ya sea en la escuela, en el colegio o incluso en la universidad, en sus fuentes de trabajo, en cualquier lugar. Y a las personas adultas que en algún momento alguien quiere sobrepasarse, pues también hay que ponerle un alto a esta situación, y ahora pues ya uno adulto ya lo puede hacer de una manera un poco más diplomática, creo yo. Gracias por habernos acompañado, esperamos estén con nosotros en la próxima emisión. Con permiso.